El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación con la ciudad de Arequipa. Vía Zoom estamos en comunicación con el doctor Juan Fernando Mendoza. Él es profesor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Bueno, ¿cómo ha amanecido Arequipa? Todos los días tenemos que preguntar cómo amanece el sur del país y algunas otras regiones. ¿Cómo amaneció Arequipa hoy día? ¿Tranquilo? ¿Movido? ¿Cómo está la cosa? Bueno, está tranquilo, según las noticias de los radios locales, la situación está tranquila con algún punto focalizado, ¿no?, de un grupo de personas que insiste en bloquear la vía que va hacia Puno, Juliaca. Correcto. Bueno, estos últimos días, ya un mes casi, a partir del 7 de diciembre, ante la intención del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso, se han venido suscitando una serie de movilizaciones a nivel nacional, en particular en el sur del país. Movilizaciones que ha traído como consecuencia protestas, violencia y el saldo cerca de 50 peruanos asesinados. No muertos, no fueron asesinados porque estas cosas se están investigando. ¿Qué le hace pensar esta situación que se refleja más en el sur de nuestro país? Bueno, es siempre lamentable el deceso de las personas, hechos que no deberían ocurrir, sobre todo en estas circunstancias y en una protesta. En Arequipa no es la primera vez que hay una protesta. Y yo me remito a los años, la época del año 2000, con el gobierno del señor Toledo. Aquí todos recordarán el llamado Arequipazo, ¿no?, donde hubieron algunos decesos, si no me equivoco, fueron 2, que producto de las manifestaciones, pero no llegaban a estos niveles de violencia, ¿no?, que estamos siendo testigos lamentablemente. En esa época, si podemos hacer una comparación, pues habían líderes visibles, identificados, con los que el gobierno del señor Toledo pudo dialogar y llegar a un entendimiento. Un hecho curioso es que ahora no hay personas con las que se pueda dialogar o que se las pueda reconocer como líderes o comunicadores válidos para tratar de llegar a un acuerdo conveniente. Eso es, creo, algo sintomático y habría que realmente investigar a qué se debe esta falta de líderes que representen al grupo que está haciendo las manifestaciones. Ahora, esta situación definitivamente nos debe también llamar la atención en el sentido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, habla de entrar a un diálogo, pero como usted dice, bueno, ¿con quién se dialoga? ¿Quiénes son las cabezas visibles de estas protestas? Y también, bueno, ¿cuál es el plan reivindicativo concreto que demandan la zona sur de nuestro país? Claro, para hacer un diálogo se necesitan por lo menos dos personas. Aquí tenemos de una parte el gobierno, pero del otro lado no hay. Y las demandas van cambiando de un tinte a otro tinte, ¿verdad? No hay una demanda manifiesta, sólida. Se pide la renuncia de la presidenta, se pide el cierre del Congreso, en algunos casos la liberación de Castillo. Demandas que no pueden ser, ¿verdad? Porque el señor Castillo cometió un hecho que está tipificado como delito. Cerrar el Congreso va en contra de la Constitución. Que renuncie la señora Boluarte significaría que acceda
el presidente del Congreso y la demanda ya aceptada es el adelanto de elecciones, simplemente lo que haría es prolongar esta fecha tentativa que se ha planteado en el año 2024. Entonces no se entiende, más bien se podría advertir que lo que se pretende es que este conflicto se mantenga latente, se mantenga vivo, sin ánimo de llegar a un fin que todos queremos, que es tener una sociedad en paz para poder lograr el objetivo que todos creo que estamos de acuerdo en el adelanto de elección. Ahora, dentro de este marco político que vive el país, se está convocando a un paro nacional el próximo jueves 19 de enero, ahora acá 3, 4 días. Esto es un acuerdo que ha tomado la CGTP en una Asamblea Nacional de Delegados el sábado, y que lógicamente se levanta esas mismas banderas, ¿no? Que se vaya la presidenta Dina Boluarte, que se cierre el Congreso, que se convoquen elecciones inmediatamente. Ya usted, por la experiencia que tiene y de experiencia que significa estos problemas sociales, ¿usted cree que hemos ya llegado a un nivel ya de confrontación social en el Perú? No creo, porque en realidad es un grupo muy identificado, muy propio, que no refleja en realidad en este caso de Arequipa, ¿no? Mucha gente en Arequipa lo que demanda es poder trabajar, no una paralización, no una toma de carreteras. No es así, es un grupo no diré pequeño, un grupo representativo, pero que no es toda la sociedad, no es toda la ciudadanía de Arequipa. Entonces creo yo que en un grupo no puede irrogarse la representación de toda una ciudad, de todo un departamento, para plantear posiciones que en realidad son inconsistentes, ¿no? Por ejemplo, y lo reitero, el cierre del Congreso sería ilegal. La liberación de Castillo sería ilegal. Que la señora Boluarte renuncie va en contra del primer acuerdo que hay, que es el adelanto de elecciones. Si renuncia Dina Boluarte, tendríamos una disputa interna en el Congreso de si es la actual mesa directiva o se tendría que elegir a otra. Entonces ahí habría otro foco de conflicto que podría trasladarse, y seguro que se trasladaría nuevamente a la calle, ¿no? Y el hecho ya ganado en un adelanto de elecciones quedaría sin piso. Entonces no se entiende esta demanda, ¿no? Más bien reitero que más pareciera que se pretende mantener al país en un conflicto constante. Ahora, si bien es cierto, tampoco el Congreso ayuda, pues, ¿no? Porque el enfrentamiento político, desde que asumió Castillo el 28 de julio del año pasado, ha sido justamente o en el 21, mejor dicho, ha sido justamente entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Quién votaba a quién, como se dice, criollamente? Al final, un error político, no se sabe si agrede o no, obligó a que pateara el tablero justamente Pedro Castillo, y ahí está, ahora está preso. Constitucionalmente ahí no hay nada que defender, no hay nada que negociar. Cometido una infracción constitucional, etcétera. Pero también es cierto de que hay 24 congresistas que son investigados por la Fiscalía, que siguen ganando sus buenos sueldos, todos sus beneficios, y que en el informe de los colaboradores eficaces señalan que han recibido dinero para que no lo vacaran a Castillo en diciembre del 21. Y ahí no pasa nada. A este señor, el violador, le salvaron la inhabilitación, tuvieron que ir a otra votación para recién proceder a inhabilitar los 10 años. Hay otro señor, Valer, no sé cómo se apellida, que está con orden de detención, pero nadie hace nada por sacarlo, ¿no? Entonces, esta situación definitivamente no presenta pues una imagen respetable, saludable, aparte
de todas las negociaciones internas que conocemos que se están produciendo en el Congreso, ¿no? O sea, como se dice, el Congreso necesita purgarse, al menos para dar otra imagen. Pero no, estos señores cierran filas. ¿Qué opina? Así es, o sea, el Congreso en realidad no ayuda, ¿no? Y una prueba es que se necesita una segunda votación para el adelanto de elecciones. En la mesa directiva no dice nada. Ya la presidenta Boluarte, en el último mensaje que dio, estaba solicitando al Congreso que se establezca para el mes de febrero una reunión para que se apruebe en segunda votación el adelanto de elecciones. El Congreso hasta ahora no dice nada. Convengo con usted que el Congreso no ayuda, más bien abona en muchos casos a incrementar este conflicto que existe en el país. Yo creo que los congresistas deberían estar sobre estos problemas y demostrar realmente, porque son personas representativas que representan a la población, y apurar esta decisión de adelanto de elecciones para poder realizar algunas modificaciones a la Constitución respecto a la elección de congresistas y del presidente para no repetir esto que venimos arrastrando desde hace ya muchos años, ¿no? Y también a la población, que aprendamos a elegir a nuestros gobernantes, ¿no? No podemos votar porque no quiero que salga fulano, no quiero que salga sutano, o simplemente porque no me gusta, o porque es el mal menor. Yo creo que las consecuencias que estamos viviendo hoy día son por ese tipo de votaciones. Si nos preguntamos por qué está ese Congreso ahí, la respuesta es simple. Nosotros los hemos puesto ahí. Ellos por propia voluntad no han ido al Congreso. Nosotros los hemos puesto. Entonces, tenemos que tener tiempo, y ahí los colegios profesionales, las universidades, deberían ya estar planteando algunas modificaciones necesarias, las urgentes, para modificar nuestro sistema electoral. Voy a hacer una pregunta y quiero que la entiendan de la mejor forma. Necesariamente, para el proceso electoral que fue en el 23, en el 24, en el 25, en el 26, etcétera, o sea, las próximas elecciones, necesariamente se necesita llegar a un consenso político, porque si no va a ser lo mismo, derechas contra izquierdas, izquierdas contra derechas, enfrentamientos sociales, pero no tenemos tampoco margen de escoger muchas alternativas con los que ahorita están representando. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿es posible que el Jurado Nacional de Elecciones pueda habilitar a los partidos que no están inscritos, pero que sí existieron históricamente en la vida republicana, constitucional acá en nuestro país para las próximas elecciones? ¿Eso es posible o no? ¿O de qué dependería? Mire, yo creo que estamos viendo una situación particular, una situación excepcional, y se tienen que dar medidas excepcionales. Finalmente es el Congreso quien decide. El Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es cumplir la ley. ¿Y quién da las leyes? El Congreso. El Congreso de la República. Entonces, de ellos depende. El Jurado Nacional de Elecciones tendrá que someterse a lo que la ley dispone. Tenemos que abandonar ciertos tecnicismos, no abandonar la legalidad totalmente, eso lo descarto, pero sí ciertos tecnicismos, ciertas camisas de fuerza. Hay que ver lo conveniente para el país para evitar este conflicto que, si no lo resolvemos, como usted lo ha mencionado en un momento, puede desencadenar en algo peor. Porque estamos hablando de partidos históricos, por ejemplo el PPC, el APRA, las izquierdas mismas que han tenido representación desde la Asamblea Constituyente, es decir, desde que volvió la democracia a nuestro país, ¿no? Pero esos están fuera de la cancha, como se dice, ¿no? Y otras agrupaciones, la democracia cristiana, etcétera, están fuera de la cancha. El caso del PPC. El caso del PPC es muy particular. El PPC presentó su inscripción, el jurado se lo rechazó por una cuestión de tiempo, presentaron su acción de amparo, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al PPC, señalando que el jurado se equivocó. Ya. Es decir,
lo perjudicó. Y no perjudicó solo al PPC, sino perjudicó a toda la población. Porque, como usted lo dice, no hay mucho de dónde escoger. Entonces, a menor oferta, pues ¿de dónde escogemos? Lo que necesitamos es una mayor oferta, pero, repito y reitero, con nuevas reglas, ¿no? Ya no podemos estar viviendo con personajes que se postulan simplemente para cubrirse las espaldas, para que el Poder Judicial no los sancione. Yo creo que, por una cuestión también de excepcionalidad en el tiempo, debería, por ejemplo, se me ocurre establecer que no pueden ser candidatos aquellos que tengan ya una sentencia en primera instancia. Uh-huh. Ese es otro gran debate. O sea, las reformas que promete el Congreso tampoco no son tan saludables. Una reforma es la reelección, ¿no? Y el otro es la bicameralidad, que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero como quien dice, ir distribuyendo la torta para más representantes de sus partidos, porque el otro sector no está representado. Pues, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Así es, mire, dos cosas. Esto de la reelección. Parecía muy bueno, ¿no? Porque veíamos las taras que traía la reelección, sobre todo en gobiernos regionales y locales, que incluyó a los parlamentarios. Pero esta falta de liderazgo, por ejemplo, aquí en Arequipa, podríamos de repente entender, ¿no? Es una hipótesis, podríamos entenderlo de que una de las consecuencias de la falta de reelección y de estar cambiando autoridades cada 4 años por mandato constitucional, pero con distintas personas, es que estos liderazgos no llegan a consolidarse en la población. La población no identifica a un líder. Entonces creo que el remedio está siendo peor que la enfermedad. No hay líderes políticos, creo yo, es una hipótesis, lo reitero, por esta prohibición de la reelección. Es una idea, ¿no? Uh-huh. Ahora, usted dice que alguien que está sentenciado en primera instancia debería estar inhabilitado para postular a cargos públicos, a pesar que constitucionalmente podría ser rebatido en una segunda instancia o en la Suprema, pero eso es discutible. Bueno, pero por una cuestión ya de ser juzgado en una instancia, una sanción. Pero la pregunta es esta: ¿y qué pasa con aquellos personajes de la actividad política en nuestro país que en el 90 fueron fujimoristas, en el 2000 fueron toledistas, después se convirtieron en morados, después se convirtieron en Alianza para el Progreso, de ahí se pasaron a la izquierda y después aparecieron en el partido del señor Acuña, y después se pasan a otra agrupación? Es decir, ¿qué sanción le podemos dar a estos personajes? Porque ahora la ley exige que uno sea militante, y militante es otra cosa, ¿no es cierto? No puede ser militante claro, solamente para las elecciones, ¿no? Claro, en realidad es un mercado de postulación, ¿verdad? El transfugismo. Es un mercado, hay que decirlo con sus palabras. Pero ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias que se reflejan en el Congreso, pues. Es verdad. Quizás una solución, no para un plazo inmediato, sino a mediano plazo, es exigir que los candidatos tengan, como usted lo ha mencionado, por lo menos 5 años de militancia continua. Así es. Militancia, no afiliación, que es otra cosa. Claro, y si se aprobara la reelección, no podrían ser reelegidos, no podrían presentarse a postular. Si pertenecieron a una agrupación, ya no podrían presentarse a una reelección por otra agrupación. Entonces, una forma de castigar este salto que dan, ¿no? Son camaleónicos, ¿no? Porque unas personas saltan de partido como cambiarse de Así camiseta. Es, oportunistas al 100%. Parecen jugadores de fútbol, ¿no? y de las ligas menores, ¿sabes? Porque estos no son de las mayores, estos son de las ligas menores. Sí. Correcto, convengo con eso. Sí, lamentablemente ese es el problema, que estas elecciones se adelanten o se mantengan, qué sé yo, si no se busca una alternativa
real, visible. Ahora la ley de partidos también dice que uno debe tener al menos militancia un año, dice, exige, para que pueda postular por su partido. Ujú. Eso significa pues que muchos van a estar ubicando partidos que están inscritos. Y el otro tema, ¿no? Faltando 2 meses habilitan a un partido que ya no puede armar plancha, ya no puede armar lista de congresistas o inscribir en las elecciones municipales. O sea, esto la verdad que es un desbarajuste total. Y son las reglas de juego, ustedes constitucionalistas. Si nosotros no tuviéramos la constitución, ¿cómo estaría el país? Mal o bien, pero tenemos una constitución. Pero si no tenemos un reglamento electoral claro, transparente, que se aplique para todos los procesos electorales del país, estamos sufriendo esto. Estas son las consecuencias, ¿no? Reitero, ¿no? La postulación se ha vuelto un mercado, ¿no? Mm, Que obtiene la postulación aquel que ofrece el mayor precio. Lamentablemente, hay que decirlo. Creo que en el país debemos empezar a acostumbrarnos a decir las cosas como son, dejarnos de eufemismos, de lo políticamente correcto. Eso es lo que nos ha llevado. Esas decisiones o manifestaciones políticamente correctas son lo que nos han llevado a donde estamos. Las cosas hay que decirlas. sí, 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 sí. Así es. Y así estamos, y así estamos. Esto es lo más grave del problema, que estamos ante una situación que verdaderamente, pues, en vez de avanzar, seguimos retrocediendo. Inclusive, recordemos a la misma fórmula presidencial del señor Pedro Castillo, fue incompleta, porque al señor se lo sacaron de camino. Recordemos, ¿y por qué, no? Porque claro, está inhabilitado el señor. Y recordemos también la inhabilitación inicialmente del APRA. Por 5% no alcanzó y como dijo, ha hecho alianza, entonces ya no es 7, sino 5% y se quedó. O sea, no se puede seguir manejando la política así, pues, ¿no? Y también recordemos la plancha de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro. Vizcarra finalmente tenía un rosario de denuncias y sin embargo estaba como vicepresidente. 41 denuncias, ¿sí? Y mire usted. Así es, pues. Muy bien. Bueno, habrá que estar pacientes. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Acá en la ciudad de Lima han llegado muchas delegaciones y poblaciones del interior del país y todo parece indicar que se van a concentrar el próximo 19 de julio, perdón, 19 de enero, 19 de enero, en esta jornada de protesta que va a haber paros, movilizaciones, y ahí se va a ver ya el temperamento de lo que pueda suceder acá en Lima. Acá lamentablemente en la política no se reacciona adecuadamente si es que no pasa en Lima. Tuvimos la experiencia con el terrorismo, ¿no? Y eso está mal, porque acá hablamos casi de dos sociedades diferentes, hablamos de dos tipos de peruanos totalmente diferentes, y esto lo han ido alimentando, pues, la pobreza, la miseria y la marginación de los propios gobernantes, ¿no? Eso es cierto. La llamada centralización no funciona. No. No va a funcionar. Eso es totalmente cierto. Otro ejemplo es la revocación de alcaldes, ¿no? Esa ley tiene mucho tiempo. En Arequipa, en otros lugares, ha habido revocaciones de alcaldes, pero solamente se dio este efecto de la revocación cuando fue la revocación de Susana Villarán. Usted recordará que inclusive motivó una modificación de la ley. Solamente ahora se puede vacar en el tercer año. Antes se podía vacar en el segundo y en el tercero. Pero a partir del proceso de vacancia de Susana Villarán, solamente se redujo a un año. Y contra eso nadie dijo nada, ¿no? Porque ahí también se está limitando el derecho de la población a vacar a sus autoridades. Pero nadie dijo nada. Sí, pues. Le voy a poner un ejemplo. Ha habido elecciones acá en la región Callao. Ganó una lista que barrió prácticamente todos los municipios del Callao. Y en el segundo lugar quedó la agrupación del doctor Castillo. Y resulta de que en la segunda vuelta, el doctor Castillo, que había perdido en la primera,
barrió, o sea, ganó. Pero ¿qué resulta? A nivel de consejeros, que son 10, incluido el gobernador, el opositor, que ahora es el opositor, tiene 7 representantes. Y el partido del que ha ganado, Castillo, solamente tiene 3. ¿Cómo puede gobernar así? Y eso me imagino que... Y eso va a pasar en algunos lugares. ¿Ah? De Keiko con Kuczynski. Claro, claro, no tenía, creo que no tenía parlamentarios, ¿no? Y era el presidente. Por eso nuestro país está de cabeza, si no se soluciona, que son reglas de juego para poder fortalecer la democracia. Acá vemos con peligro de que en cualquier momento una alianza nefasta, fascista, puede patear el tablero y adiós la democracia, ¿no? Porque así nos están empujando. Es lo que no se entiende. Así es. Es lo que no se entiende, que es lo que hay que cuidar. Sí, pues. Muy bien. Muchas gracias al doctor Juan Fernando Mendoza por habernos conseguido estos minutos desde la ciudad de Arequipa y estaremos molestando su atención en cualquier momento. ¿Ah? Muy agradecido. Muchas gracias. Atento a su comunicación. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.